Hay algo fascinante que sucede cuando alguien realmente despierta. Se desarrolla una especie de instinto intensificado, una percepción inmediata de falsedad que funciona casi como un reflejo. No me refiero a ningún poder sobrenatural o habilidad mágica, sino a algo mucho más natural, arraigado en el funcionamiento mismo de la conciencia. La mayoría de la gente cree que detectar una mentira requiere un análisis exhaustivo, razonamiento lógico, verificación de hechos o comparación de versiones y, por supuesto, estos enfoques tienen su valor. Pero lo que estoy describiendo opera en otro nivel. Es como darse cuenta instantáneamente cuando una nota musical está desafinada o cuando las proporciones de un cuadro están equivocadas. No es necesario que te detengas a pensar, simplemente sentir. La pregunta que surge es, ¿qué cambios en el despertar hacen esto posible? ¿Por qué alguien que ha visto sus propias ilusiones puede identificar tan fácilmente las ilusiones de los demás? Comencemos con una observación básica. Una mentira, ya sea un autoengaño consciente o inconsciente, siempre implica una división interna. Cuando alguien miente, hay un desajuste entre lo que se presenta y lo que realmente existe. Hay una puesta en escena, una máscara, una narrativa que no se alinea con la realidad. Y esta fisura genera una energía peculiar, una vibración distinta que la persona despierta reconoce inmediatamente. ¿Pero por qué puede capturar esto? Porque ya te has familiarizado profundamente con esa misma energía dentro de ti. El camino hacia el despertar requiere confrontar nuestras propias percepciones, las máscaras que usamos, las historias que nos contamos. Necesitamos ver más allá de las narrativas que creamos, los personajes que intentamos interpretar, las versiones que pretendemos ser. Y una vez que desacreditas el juego en sí, resulta imposible no reconocer cuando otros están jugando al mismo juego. Imagina que pasas años estudiando trucos de magia. Aprendió exactamente cómo se construyen las ilusiones, dominó las técnicas de distracción y manipulación. Después de eso, cuando ves actuar a un mago, identificas instantáneamente el truco detrás de escena. No porque estés analizando fríamente, sino porque reconoces los patrones, los signos sutiles, la estructura de la ilusión. La persona despierta hizo esto con el mayor truco de todos, la ilusión del yo separado, el ego. Vio cómo se construye, cómo se mantiene, cómo crea narrativas elaboradas para justificar su existencia. Y, habiendo descubierto su propio engaño, puede detectar cuando otro ego está haciendo lo mismo. Pero está sucediendo algo aún más profundo. Cuando despiertas, te estableces en un estado de simple presencia, de conciencia pura, sin la constante interferencia de juicios, interpretaciones o historias. Desde este lugar percibes las cosas tal como son, sin la distorsión de tus miedos, deseos o expectativas. La mayoría de la gente no ve la realidad directamente. Ven tus pensamientos sobre la realidad. Todo está filtrado por creencias, proyecciones, esperanzas y miedos. Alguien dice algo, y antes incluso de terminar la frase, la mente ya está interpretando, juzgando, encajando en la narrativa que tienes sobre esa persona, sobre ti mismo, sobre el mundo. La persona despierta, sin embargo, ha aprendido a descansar en este espacio antes de la interpretación. Ella escucha sin pasar inmediatamente por el molino mental. Observar sin categorizar en el acto. Está presente tal como es, sin anular lo que crees que significa. Y en esta percepción directa se revela la mentira, porque la mentira es siempre una desviación de lo que simplemente existe. Daré un ejemplo concreto. Cuando alguien miente, casi siempre hay una sutil incongruencia entre las palabras y la energía detrás de ellas. El discurso puede decir una cosa, pero el tono de voz, el lenguaje corporal, la mirada, algo está fuera de control. La mayoría de las personas no se dan cuenta porque están atrapadas en las palabras, filtrándolas a través de sus propias proyecciones. ¿Piensan, quiero creer esto? ¿Se corresponde con mis esperanzas? ¿Amenaza mis miedos? Y, en medio de ese ruido mental, pierden la percepción clara de lo que está pasando. La persona despierta, en cambio, se encuentra en silencio interior. No hay ningún comentarista interno parloteando. Por tanto, capta la comunicación en su conjunto, las palabras, la energía, el lenguaje corporal, el contexto. Si hay una incongruencia, ella la nota de inmediato. No porque lo esté buscando, sino porque la disonancia se destaca en el contexto de una conciencia clara.
Por eso no se puede engañar a alguien que realmente ha despertado. No porque sea desconfiada o paranoica, al contrario, es precisamente porque está tan presente, tan atenta, tan libre de sus propias agendas, que simplemente ve lo que hay allí. Y lo que hay, cuando hay mentira, lleva siempre esa marca de división interna, de puesta en escena, de lo que se oculta o se distorsiona. Pero es importante dejar claro, esta capacidad de detectar mentiras no tiene nada que ver con ser crítico o cínico. De hecho, el cinismo es un obstáculo para una percepción clara. El cínico espera engaño, supone lo peor y, por tanto, ve mentiras incluso donde no existen. Filtra la realidad a través de la creencia de que todo el mundo es deshonesto, y este filtro le impide ver las cosas como son. La persona despierta no tiene este filtro. No espera mentiras, pero tampoco es ingenua. Ella simplemente nota lo que hay frente a ella. Si alguien es genuino, ella lo ve. Si hay mentira, ella también la ve. No se juzga si la mentira debería existir o no. Solo existe la claridad de lo que es. Y he aquí algo curioso, cuando una persona despierta identifica una mentira, no suele armar escándalo por ello. No hay necesidad de exponer, probar o poner en jaque al otro. Ella simplemente ve y ajusta su comprensión. Reconoce que la persona está actuando desde su propia confusión, su propio miedo, sus propios patrones y siente compasión por esto, aunque vea con claridad. Esto es muy diferente de la reacción de la mayoría de la gente. Cuando alguien cree haber detectado una mentira suele reaccionar con indignación. Se siente traicionada, irritada, llena de razón. Quiere confrontar, exponer, castigar. Pero toda esta reacción proviene del propio ego, que se siente amenazado o ofendido por la situación. Inquietante, incluso amenazante. Pero el despierto no se contenta con la superficie. Se da cuenta cuando una estructura social, un sistema político o una creencia colectiva se sustenta no en la verdad, sino en la inercia, el miedo o la conveniencia. Y lo más fascinante es que esta idea no proviene de un lugar de cinismo, sino de una claridad que trasciende la ilusión sin negar la realidad humana detrás de ella. Vea, por ejemplo, cómo la mayoría de la gente acepta sin lugar a dudas que el éxito se mide por la riqueza, el estatus o el poder. O que el amor debe ser condicional, basado en intercambios y expectativas. O que la felicidad es un estado permanente a alcanzar, y no una experiencia fluida y momentánea. Se trata de narrativas colectivas, construidas a lo largo de siglos, y la mayoría las absorbe como verdades absolutas. Pero el despierto ve más allá. Reconoce que estas ideas son solo historias que nos contamos a nosotros mismos para darle sentido al caos, y que si bien tienen sus usos, también tienen sus límites. Y lo más importante, no se siente obligado a desenmascararlos a toda costa ni a rebelarse contra ellos de manera reactiva. Simplemente los observa, los comprende y elige cuándo y cómo participar. Esto no significa que sea pasivo. Al contrario, su acción es más poderosa porque surge de la lucidez, no de una reacción automática. Cuando decide intervenir, lo hace con precisión quirúrgica, sabiendo exactamente dónde y cómo aplicar su energía. No pierde el tiempo tratando de convencer a los demás de que están equivocados, porque comprende que la verdad no se impone, se revela. Y cuando alguien está dispuesto a ver, la verdad aparece de forma natural, sin necesidad de fuerza. Otro punto crucial es que la persona despierta no se sitúa por encima de los demás porque ve con mayor claridad. No se siente superior, porque sabe que la claridad no es un logro personal, sino un don de la conciencia. Él no dice, yo veo y tú no, sino más bien, yo veo y tú también podrás ver cuando estés listo. Esta humildad no es falsa modestia, es la comprensión profunda de que la percepción no es un mérito, sino una apertura. Y esta apertura está disponible para todos, en cualquier momento. Ahora, imaginemos el impacto de esto en las relaciones humanas. Cuando ya no te dejas engañar por las apariencias, cuando ya no te dejas llevar por las proyecciones de los demás, cuando ya no te involucras en juegos de poder o manipulación, las interacciones se vuelven más ligeras, más auténticas. Ya no hace falta defender una imagen, porque no hay imagen que defender. Ya no hace falta convencer a nadie de nada, porque no hay nada que demostrar. Y lo más sorprendente es que cuando sueltas estas capas de ilusión, las personas que te rodean empiezan a sentirse más seguras para hacer lo mismo. Se dan cuenta, aunque sea inconscientemente, de que no necesitan actuar,
que pueden ser quienes realmente son. Esto no significa que todas las relaciones lleguen a ser perfectas. Todavía existen conflictos, todavía surgen diferencias, pero la dinámica cambia. En lugar de reaccionar con defensa o ataque, respondes con curiosidad: ¿qué hay detrás de esta reacción? ¿Qué está tratando de proteger esta persona? Y esta curiosidad genuina disuelve las resistencias, porque nadie resiste cuando se siente comprendido. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas: cuanto más ves la ilusión, menos te afecta. No necesitas luchar contra ella, porque sabes que ella no tiene poder real. No necesitas huir de ello, porque entiendes que es parte del juego. Y, al mismo tiempo, no te identificas con ella, porque sabes que su esencia está más allá de cualquier narrativa. Es como ver una obra de teatro sabiendo que los actores actúan, pero sin olvidar que, en el fondo, todos son seres humanos que juegan a ser personajes. Entonces, ¿qué queda cuando dejas de engañarte? Libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de elegir cómo responder. No la libertad de evitar el sufrimiento, sino la libertad de no dejarse definir por él. Y, sobre todo, la libertad de amar sin condiciones, porque ya no necesitas que los demás sean una forma concreta de sentirte seguro. Esa es la verdadera magia de ver más allá de la ilusión: no te conviertes en un observador frío y distante, sino en alguien que ama más profundamente, porque amas sin exigencias. No te vuelves indiferente, sino alguien que se preocupa sin perderse. Y al final del día, eso es lo que todos buscamos: no la perfección, sino la autenticidad, no la ausencia de conflicto, sino la presencia de un corazón abierto. Incómodo o amenazante. Pero quien ha despertado ya ha pasado por el malestar de cuestionar cada fragmento de la realidad misma. Por eso, no teme profundizar más, escudriñando historias colectivas con la misma valentía con la que destapó las suyas propias. Y lo que descubres es que gran parte de lo que llamamos verdad es simplemente ficción. El dinero tiene valor porque estamos de acuerdo en que lo tiene. Las fronteras existen porque decidimos que existen. El estatus importa porque elegimos darle importancia. Son ideas útiles, narrativas que mantienen a la sociedad en marcha, pero narrativas al fin y al cabo. Aquellos que han despertado las ven como lo que son: convenciones, no verdades absolutas. Participa en ellos cuando es necesario, pero nunca se deja engañar. Esta claridad se extiende al campo espiritual. Aquellos que han despertado reconocen la ilusión espiritual, el materialismo disfrazado de iluminación y los falsos maestros con sorprendente facilidad. ¿Por qué? Porque sabes, en lo más profundo de ti, cómo se siente el auténtico despertar, cómo suena, cómo vibra, cómo se manifiesta. Conoce su propia esencia y, por ello, identifica con precisión cuando algo no es más que una máscara. Hay muchos que se dicen iluminados, que desempeñan el papel de guías espirituales, que repiten las palabras adecuadas y hacen los gestos esperados, pero que, en el fondo, siguen impulsados por el ego, por la sed de poder, de admiración o de control. El buscador, todavía dormido, muchas veces no nota la diferencia. Está impresionado por la actuación, la confianza, el carisma, las grandiosas promesas. Pero los que han despertado ven más allá. No te dejes seducir por el espectáculo. Y aquí está el punto esencial. La capacidad de discernir no proviene de un poder especial o de una habilidad cultivada. Nace de la eliminación de obstáculos, de la disipación de la niebla que normalmente distorsiona la percepción. Cuando tu mente deja de crear ilusiones, empiezas a ver claramente cuando otros las crean. La conciencia ordinaria es como una ventana sucia: miras el mundo a través de capas de condicionamientos, creencias, miedos y deseos, y ves esas capas tanto como, o incluso más, que la realidad externa. La conciencia despierta es como una ventana limpia. Se han eliminado las distorsiones y puedes ver lo que hay allí, sin filtrar, con una claridad asombrosa. Por eso a menudo se compara el despertar con volver a ser niño, no en el sentido de ingenuidad, sino en el sentido de percibir directamente, sin las interpretaciones acumuladas a lo largo de la vida. Un niño aún no ha aprendido a engañarse a sí mismo ni a aceptar las percepciones de los demás como verdades absolutas. Ella ve el mundo tal como es, hasta que le enseñan a no hacerlo, hasta que la socializan para aceptar las mentiras que sostienen a la sociedad. Quien despertó deshizo esta socialización. Ha vuelto a la percepción directa, pero ahora con la sabiduría que le falta al niño. Ve con claridad y, al mismo tiempo, comprende lo que ve.
Identifica la ilusión y comprende por qué existe, qué miedo o deseo la alimenta, qué función cumple. Y aquí está lo bonito, a medida que te adaptas a esta visión clara, a medida que te familiarizas con la diferencia entre autenticidad y actuación, la autenticidad gravita naturalmente hacia ti. No porque rechaces a quienes viven en la ilusión, sino porque hay una resonancia natural. Las personas auténticas se sienten atraídas por la autenticidad. La verdad reconoce la verdad. Entonces, ¿cómo puede alguien que ha despertado identificar instantáneamente la ilusión? De la misma manera que distingues colores o escuchas sonidos, mediante percepción directa, libre de agendas y proyecciones personales. Siente la calidad de la energía, la coherencia, o incoherencia, entre las palabras y la presencia. Se entiende tanto en lo que no se dice como en lo que se dice. Reconoce los patrones porque ya los ha descubierto en sí mismo. Esta habilidad no es algo que se pueda lograr como un trofeo. Esto es lo que se revela cuando se eliminan los obstáculos. Es tu estado natural de conciencia, que opera sin las distorsiones del ego y el miedo. Y está disponible para cualquiera que esté dispuesto a mirarse a sí mismo con honestidad, a cuestionar sus percepciones, a soportar la incomodidad de la incertidumbre, a descansar en la simple presencia. El camino hacia esta claridad pasa por un incesante autoanálisis, por la voluntad de ver las propias máscaras, los propios juegos, las propias actuaciones. Y a medida que ve a través de sus propias ilusiones, a medida que se establece en la autenticidad, esta capacidad de discernimiento se desarrolla naturalmente. No es un poder que ejerces, sino una claridad que encarnas. Y en esa claridad hay una libertad inmensa, no solo la libertad de no dejarse engañar por los demás, sino, sobre todo, la libertad de no engañarse a uno mismo. Este es el mayor regalo del despertar, la capacidad de vivir en la realidad tal como es, sin el constante velo de la ilusión. Esto es lo que significa estar despierto, ver con claridad, vivir auténticamente y reconocer instantáneamente cuando usted u otros se desvían de esa claridad. No como un juicio, sino como un simple hecho. No como un problema, sino como información. No como motivo de separación, sino como oportunidad para la compasión y la comprensión.